Gracias, Bárbara. Buenos días. Bueno, lo primero que dijeron era que yo soy de L'Oreal y voy a hacer el énfasis ahí. En L'Oreal tenemos muchos productos maravillosos y uno de esos productos es una máscara a prueba de agua que yo usé hoy totalmente consciente porque es uno de estos días en donde yo sé que a lo largo del día se me va a aguar el ojo más de una vez. Porque todo lo que tiene que ver con opción a mí me emociona mucho. Eh, Pensando en esta presentación, creo que una de las cosas que me parecía importante es no contar la historia lineal desde el inicio, que fue lo que yo hice y cómo llegué a opción. Eh, Al contrario, lo que voy a hacer es contar la historia al revés. Y hablando de al revés, ahí les pongo mis redes sociales. Es Anaili, que es mi nombre escrito al revés. También es para que vean más o menos el orden que va a tener esta conversación que voy a tener aquí en este momento. Eh, Cuando yo comencé en L'Oreal, en realidad yo no pensaba comenzar en L'Oreal, nunca estuvo en mi escenario que yo iba a trabajar en L'Oreal. Estaba trabajando con Inspirarse, que era un emprendimiento con el que yo había trabajado y por el que estaba trabajando desde hace 3 o 2 años, ya para ese momento. Inspirarse es una firma de consultoría y básicamente lo que estábamos haciendo era acoso psicológico para que el presidente de L'Oreal nos contratara. Pero era invasivo, correos electrónicos, WhatsApp, llamadas, mensajitos de texto, por todos lados. Eh, Contactamos con esta persona porque a través de Inspirarse tenemos un programa de radio desde Inspirarse y en el programa de radio entrevistamos a esta persona que luego termina siendo mi jefe y en estas jornadas de persecuciones que habían pasado ya como 9 meses entre el primer conocimiento hasta la última reunión, él directamente me comenta, mira, a mí me encanta lo que tú estás haciendo, pero no, la invitación no es a que yo vaya a trabajar para, o sea, que L'Oreal vaya a ser un cliente de Inspirarse, sino que queremos que te vengas a trabajar con nosotros. Eso fue un quiebre importante porque en realidad para toda mi formación yo venía trabajando con Opción Venezuela, con ONGs que eran relativamente pequeñas, en donde la capacidad de incidencia es directa y la invitación era que me pasara al lado oscuro de la fuerza. Entonces era la gran corporación, además es una gran empresa en donde uno no tiene muy claro por dónde va a empezar. Y este proceso de selección fue particular, en realidad nunca hubo una entrevista con recursos humanos, una gran entrevista, digámoslo así, y en este proceso de selección yo hablé con muchas personas dentro de la empresa y tengo una imagen muy clara de una de ellas, era una directora comercial de una de las divisiones de L'Oreal, y ella me decía, después de haberle contado toda la historia de mi vida, ella me decía, hay una gran pregunta que yo me hago y es si efectivamente si te vienes a trabajar con nosotros, yo no tengo la duda que tú vas a hacer un buen trabajo acá, pero mi pregunta es si no estamos metiendo un tiburón dentro de una pecera, en donde yo aparentemente era el tiburón y L'Oreal aparentemente era la pecera. Con lo cual yo a veces decía que algo están viendo que yo no estaba viendo. Eh, y en toda esta conversación, y ya pensando en lo que era esta conexión, toda esta historia con el cuento de opción, cuando yo veo mis 2 años en L'Oreal, que como les cuento no era ni la experiencia que yo profesionalmente no había apuntado nunca a llegar a una empresa como L'Oreal, por lo que implicaba ser L'Oreal, por muchas cosas, eh, comenzaba a conectar con historias que directamente me llevaban a lo que fue mi vida durante muchísimos años en Opción Venezuela. Entonces, cuando yo me pongo a pensar cuáles han sido como los grandes pilares que se mantienen independientemente de donde yo esté, si estoy en L'Oreal, en Sinergia, en Inspirarse, en Opción Venezuela, hay como que tres grandes cosas que se mantienen fijas. Uno, el tema del trabajo en equipo, que ya creo que todos lo hemos conversado. Y cuando me refiero a trabajo en equipo es a reconocer el equipo que tienes alrededor, al que hace que tu trabajo funcione o no funcione, pero también a todo lo que sucede fuera de lo que tú estás viendo que favorece que eso pase. Eso en Opción Venezuela, un gran ejemplo que yo creo que fue eh, clave. Nosotros en el año, Félix me va a recordar el año del libro, 2005. Año 2005, nosotros en Opción Venezuela logramos un financiamiento importante y uno de nuestros proyectos era hacer un libro. Y les voy a contar el cuento cortico, seguramente voy a emitir muchos datos, pero nosotros logramos sacar un libro en menos de 3 meses, estamos hablando de diseño, diagramación, textos, todo. Y éramos 5 personas.
Y cuando uno saca toda esa fotografía de cómo fue eso, pasaron varias cosas. Uno, confiábamos plenamente en que lo que iba a hacer la otra persona iba a estar bien hecho. Dos, confiábamos plenamente en cuál era el propósito final de ese libro. O sea, los cinco estábamos escribiendo el mismo libro. Y a los cinco nos tocó un pedazo distinto del libro. Pero no era que yo estaba escribiendo para Vanidades y el otro estaba escribiendo para la Enciclopedia Británica. Todos estábamos escribiendo el mismo libro. Entonces, cuando hablamos del trabajo en equipo, yo creo que ese fue el gran ejemplo de trabajo en equipo que dentro de Opción, si uno tiene la posibilidad de marcar un proceso y decir, esto es trabajo en equipo, creo que eso fue súper clave. Y esa experiencia de trabajo en equipo, cuando uno se pone a hacer como, o yo hago el ejercicio de ver hacia atrás y hacia adelante, y por eso les digo que mi nombre está escrito al revés, porque yo voy a ir así. Todo lo que se logró después desde Opción Venezuela, pero desde Sinergia, también incluso la existencia de Inspirarse, porque ya cuando yo decido emprender sola, para mí Inspirarse fue, logré el documento constitutivo. Por eso cuando me dieron la gran pregunta en L'Oreal de si te quieres venir con nosotros, era así como que, Dios mío, ¿tú sabes lo que me costó a mí tener mi documento de Inspirarse? Entonces era también otra gran pregunta. Luego el segundo proceso que estaba el trabajo en equipo y el otro gran tema que lo aplicó y creo que es parte quizás del éxito, digamos, pero que también se ve en todos los procesos que en los que yo estaba vinculada, es el tema de escuchar y saberse escuchar. Escuchar es importante, pero hacerse escuchar también es igual de importante, sin que sea impositivo, procurando que todas las personas que están en el proceso de escucha también sientan que están participando de este mismo proceso, digámoslo así. Y cuando me volví a hacer el ejercicio dentro de Opción, a qué escena volví a enmarcar en el año, fue mucho después del libro, así que feliz me va a volver a ayudar con la fecha, el proyecto del Banco Interamericano y la CAF 2006. El Banco Interamericano y la CAF tenían para ese momento un fondo, era un fondo conjunto, muy poquitas veces lo hacen, era un fondo conjunto y sí, 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 era un premio, era plata. Esa era una parte importante. No, claro, esa es la segunda parte del cuento, pero ya va. El Banco Interamericano y la CAF tenían este fondo que no sale siempre, en realidad no es un fondo que ellos sean como constantes. Habían hecho un premio a nivel latinoamericano que se llamaba Aprendizaje de Servicio, Escuelas y Universidades Solidarias, palabras más, palabras menos. Las organizaciones deberíamos registrar un proyecto, deberíamos presentar un proyecto con unas características muy particulares, que no sé si ustedes estarán familiarizados con el tema de las multilaterales, pero el tema de marco lógico, o sea, es un proyecto, o sea, objetivos, actividades, cronograma, presupuesto, marco lógico, no sé cuántas columnas, indicadores de verificación, complejo. Además tenía muchos requisitos. Uno tenía que ser una ONG o una universidad, pero además no podías ir solo. Tenías que ir con una ONG o con una universidad. Entonces podía ser una ONG que tenía que postular con varias universidades, eran varios actores, el proyecto tenía que promover voluntariado, aprendizaje de servicio, tenía que promover un tema de vinculación con el mundo académico. Y cuando en Opción Venezuela decidimos participar, eso significó sentarnos durante muchas horas, mucho tiempo, a conversar, a discutir, a hacer diagramas de árboles, de causas, efectos, no sé qué más, no sé qué más. Recuerdo que en ese escenario estaba Víctor Marín, que ojalá también vea este video y se emocione. Víctor estaba en la misma generación de voluntarios que yo, dentro de Opción. Él era de la Metropolitana, yo era de la Católica y estaba Leopoldo por la Simón Bolívar. Éramos como que el trío dinámico, ellos eran los 5 fantásticos, nosotros éramos el trío dinámico. Y luego estábamos Víctor Marín, ya Víctor Marín para ese momento estaba dando clases en la Metropolitana, estaba yo, Félix evidentemente también estaba, y había un grupo de gente que estuvimos trabajando durante varias semanas en lo que fue la formulación del proyecto. Cuando publican los ganadores, además fue una cosa súper emocionante porque fuimos la única organización en Venezuela que ganó. Había gente de Perú, había gente de Ecuador, había gente de Argentina,
Nosotros fuimos la única propuesta de Venezuela que ganó y recuerdo que la carta la firmaba Bernardo Klinsberg. Entonces para nosotros era así como que anunciando que habíamos ganado. Todo ese proyecto, lo que significó el proyecto después, la ejecución del proyecto, pero sobre todo la formulación del proyecto, creo que fue un proceso de escucha y increíble desde el momento cero hasta que por fin terminamos de ejecutar el proyecto. Y básicamente por dos razones. Porque el proyecto no podía salir solo, o sea, no era que dos cabezas eruditas estaban sentadas en una oficina, teníamos que discutirlo. Y en realidad había tanta gente con ideas tan valiosas que lo importante era que todos nos sintiéramos identificados. Eso luego uno lo trae en las experiencias de otros proyectos en los que uno puede haber estado vinculado. Y el tercer gran aprendizaje dentro de toda esta experiencia de opción, que me parecía importante también, era el tema de algo que yo llamo el dibujo libre. El dibujo libre o libertad creativa, licencia creativa. Y eso fue uno de los grandísimos aprendizajes que tiene el haber participado en opción, sobre todo en la generación en la que yo tuve el privilegio de participar, porque todos estábamos aprendiendo. Todos los que estábamos ahí estábamos en hoja en blanco. Entonces, sinceramente, nos dimos la libertad creativa, la licencia creativa de hacer muchísimas cosas y nos equivocamos muchísimo y aprendimos muchísimo. Y cuando yo hago todo este resumen y vuelvo otra vez a la idea de L'Oreal y la idea de la pecera, creo que ahí como que termino de conectar con tres grandes ideas. La pecera no existe. O sea, la pecera en definitiva la crea uno o la inventa uno, porque la pecera el tiburón puede nadar en donde sea porque en realidad la pecera se la está creando uno, no te la están imponiendo. La segunda idea, más allá de la pecera, es que el emprendimiento no debe estar atado únicamente a la idea de ser autónomo, independiente y yo voy solo contra el mundo. Uno puede generar emprendimiento y ser emprendedor incluso en una organización tan grande como L'Oreal o en una tan pequeña como Inspirarse. Y el tercer gran aprendizaje dentro de toda esta dinámica de lo que fue y es opción es que para mí personalmente, independientemente de las gorras que tenga, y aquí viene lo de la máscara, yo sabía que iba a funcionar, iba a ser una buena decisión, es que independientemente de las gorras que tenga, yo siempre voy a ser la primera voluntaria de opción. Yo sabía que era una buena decisión. Y ahora vamos a probar la calidad de las máscaras de L'Oreal. Eso no es nada gratis. Y ya para cerrar el tema de las opciones para Venezuela, que es lo más importante, creo que estando acá, estando en L'Oreal, en Inspirarse, en Opción Venezuela o en donde sea que vaya a estar mañana, el tema es seguir construyendo opciones para que Venezuela sea el país en el que yo me quiera quedar, pero también para que sea el país en el que si yo decido irme, sea el país en donde todos podamos seguir viendo y viéndolo con orgullo y sabiendo que es un país en el que tenemos que seguir trabajando, estemos donde estemos. Y el estemos donde estemos va a tener una significación más adelante porque creo que una de las grandes noticias de este día es precisamente el también reconocernos que Venezuela está acá, pero que puede estar en otros sitios. Y que cada venezolano que triunfa afuera es un triunfo para nosotros también. Entonces las opciones para Venezuela es seguir construyendo y sobre todo seguir apostando porque este país vale muchísimo y vale más en la medida que todos estemos aquí.